Bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Lo primero de todo es darle las gracias a Sara por haber aceptado la invitación y por haber venido. No sé si sabéis que está ahora mismo en Roma, en la Academia de España, con una beca. ¿Cuándo empezaste? En noviembre. En noviembre, y es hasta junio, creo, Sí, ¿no? hasta final de junio. Sí, y entonces, bueno, había que aprovechar la oportunidad para invitarla y venir al club de lectura. Y bueno, Sara es escritora y filósofa, ¿no? Si no me equivoco, estudiaste en la universidad, bueno, en Zaragoza primero y luego en la Complutense de Madrid Filosofía, ¿no? Eso es. Y tienes una tesis sobre Kant, si no Sí. me equivoco, que no está mal. Y como podéis ver todos, además es bien joven, pero a pesar de su edad, pues tiene ya varias publicaciones. Voy a leerlas porque eso sí que no me sé de memoria. Sí. Has escrito poesía, ¿verdad? Sí, pero es muy mala. Tienen que quitarla de mi bio ya. Entonces no vamos a hablar de la poesía, pasamos a la narrativa. ¿Vale? Has escrito novelas, ¿no? Como Terminal, Estaré sola y sin fiesta y Los escorpiones, que es el libro sobre el que vamos a hablar hoy. Pero como era muy extenso y es un poco difícil conseguir, hacemos un encuentro una vez al mes, es un poco difícil leer una novela de 800 páginas, decidimos centrarnos sobre todo en el capítulo de Bajo Astral, ¿no? Una novela de Margarita Vital, que me ha hecho gracia, me estoy saltando un poco el guión, pero bueno, me ha hecho gracia porque acabamos de hacer una entrevista muy cortita y le hemos preguntado si escribieses bajo un seudónimo, ¿cuál sería? Y has dicho Margarita. Eso es. ¿Tiene alguna relación con Margarita Vitale o no? Siempre he querido llamarme Margarita desde que soy una niña, entonces sí. Aprovecho. O sea que Margarita sí tiene en parte, sí. ¿no? Mira, es una cosa que acabamos de ver, de aprender. Y bueno, Los escorpiones ha sido una novela que ha recibido bastantes, o sea, ha tenido muchísimos, o sea, es un gran fenómeno editorial, ha tenido varias, no sé si premios directamente, eso es ahora que lo estoy mirando, no estoy segura, pero sí que recuerdo haber leído en Babelia, uno de los mejores libros del año en el mundo, la Asociación de Editores, si no recuerdo mal, también la nominó creo que el mejor libro del año el año pasado. Se ha despertado muchísimo interés, ¿no? Y es verdad que yo reconozco que al principio, de hecho tengo ya aquí anotado, ¿no? He sacudido el panorama literario contemporáneo. Luego hablamos un poco sobre eso y si te parece de verdad que ha sido así, ¿no? Perdón, eso cuando le hice la propuesta para ver qué novela leíamos, yo al principio pensé en Estaré sola y sin fiesta, porque era un poco más corta, básicamente, porque como he dicho antes, necesitamos tener tiempo para poder leer entre un club de lectura y el otro. Pero fue Sara la que insistió en que leyésemos Los escorpiones, porque decías también que estabas mucho más orgullosa de ella, ¿verdad? Sí. Te sentías mucho mejor hablando de Los escorpiones, y es verdad que mirando también las referencias, las críticas, realmente es una novela que ha dado muchísimo que hablar, ¿no? Y ha tenido muchísima repercusión. Entonces, me pareció bien el criterio y como he dicho, bueno, pues decidimos centrarnos sobre todo en el capítulo de Margarita Vitale, pero no quiere decir que podemos también comentar, ¿no? Un poco pues, otros temas que se tratan en Los escorpiones, si da pie a ello el debate, ¿no? Solo un poquito a modo de resumen, ¿habéis podido leer por lo menos el capítulo que íbamos a comentar? Todo el libro. Todo el libro, tú también, wow. ¿Y los demás más o menos algo? ¿Un poquito? ¿Tú sí? ¿Queréis que haga un pequeño resumen? ¿O qué? Para saber situaros un poquito. Bueno, venga, un poquito, ¿vale? No sé si quieres resumirte un poquito, ya que tenemos a ti, a lo mejor no, seguro que mucho mejor que yo. ¿Quieres contar un poquito así la idea general de Los escorpiones? Vale, pues Los escorpiones para mí es una novela sobre la depresión y las teorías de la conspiración y cómo están ligadas. La parte que habéis leído es una novela encontrada por dos de los protagonistas principales de la novela. Hola, Vicente. Y bueno, las dos primeras novelas suceden en el mundo contemporáneo, hay un interludio también contemporáneo, está esta parte en Italia y luego hay una parte en los años 80 en Estados Unidos. Y ya está. Estaba mirando el tema de las sillas. Está bien. Perdóname. Sí. Y bueno, eso es como acabas de contar, ¿no? Hay temas así sobre, bueno,
centrándonos en concreto, ¿no? En la parte de bajo astral, aunque son temas que influyen un poco en toda la novela, ¿no? Pues hay temas como el poder, la manipulación, ¿no? La incertidumbre, bueno, que podemos comentar ahora entre todos poco a poco. Yo creo que he hablado ya demasiado. Quería solo hacer una pequeña introducción general. Y ahora yo creo que sí que doy pie ya a que seáis vosotros los que habléis, los que participéis, también las personas que están en línea y quieran hacer alguna pregunta. A ver, perdonad un momento, que es que sigue viniendo más gente. Son todos mis amigos. Sí, sí, muy bien. Está bien que has hecho. Es tan popular también en Roma. Sí. Aquí hay un poco de hueco, ¿eh? Aquí si nos apretamos cabe más gente. Bueno, si quieres, si no, aquí podemos ponerla, ¿eh? Pasa un momentito, no pasa nada. Si llega alguien más en el último minuto. Sí, por supuesto. Bueno, ¿alguien quiere empezar? ¿Tenéis preguntas? Venga, Silvio, ánimo. Yo soy Silvio, lo he leído todo el libro. Y bueno, te felicito por tu talento de escritora, lo que es notable. Es un gran libro, pero me deja muchas perplejidades, no sé si puedo decir. O sea, ¿cómo se te ocurre? Tú eres muy joven. Escribir una cosa como esta por el tema, el contenido y el lenguaje, que son muy duros. Creo que es una pregunta que te hacen a menudo. Sí, bueno, gracias por la pregunta, gracias por la presentación y por invitarme a estar aquí, a todo el mundo por venir. Bueno, yo creo que es una mezcla de dos cosas. Por una parte tiene que ver con mis referencias literarias. A mí siempre me ha gustado mucho la tradición americana, norteamericana, que suele hacer libros extensos, suele intentar hacer historias que abarcan toda la realidad en sus aspectos más sórdidos, o al menos esa ha sido siempre la literatura que a mí me interesa desde que soy una niña. Entonces, a la hora de cuando pensé que quería dedicarme a la literatura, eran mis mayores referentes siempre, Pynchon, Foster Wallace, De Lillo, los americanos. Eso yo creo que influyó mucho en la forma. Por ejemplo, en casi todas las grandes novelas de este estilo hay un momento histórico, un momento de vamos a remontarnos a esta guerra del siglo pasado o vamos a remontarnos a la historia particular de este pueblo del medio oeste de Estados Unidos. Entonces creo que le copié un poco la estructura. Eso por una parte a nivel de técnica. Y por otra es que la novela se me ocurrió en un momento que yo estaba bastante deprimida. En ese momento, cuando empecé a escribirla, no conseguí arrancar. De hecho, solo escribí un poco de lo que es la primera parte del resultado final. Pero luego, un año o dos más tarde, que estaba aún más deprimida y no tenía como ganas de vivir en general, pensé, bueno, pues emplea tu tiempo y tu energía y tus pensamientos negativos en algo que sea productivo. Y a partir de ahí me puse con ella. De hecho, por ejemplo, la primera parte, que es la más, a mi gusto, la más dura a nivel de emociones, pero con menos técnica literaria, es porque la escribí tal cual de estoy muy mal, necesito escribir. Y luego pensé si retocarla y no... Y, pero me parecía que tenía una crudeza que tenía que ver con mi propio estado mental. Pero ahora estoy mucho mejor después de haberla terminado. ¿Fue terapéutico entonces para ti escribirla, piensas? No tanto porque fuera terapéutico en sí mismo, que eso también da una idea de que a lo mejor una se puede curar a sí misma escribiendo libros, que no sé, sería maravilloso, pero creo que no es verdad. Pero sí que había una cosa que me gustaba mucho de escribir la novela, y es que por mucho que cambiase de casa, que me mudé un montón de veces, de pareja, de trabajo, de amigos, fuera lo que fuera que me pasase en la vida, siempre tenía mi libro. Y era como supongo que es como tener un amigo en el que sabes que siempre puedes confiar, pues yo siempre podía volver a mi escritorio. Sí, eso estaba súper bien. Lo echo de menos, de hecho. ¿Qué más? ¿Tienes más preguntas? Mariolina o Katia. Estaba juntando otras cosas. Lo digo todo yo también, pero sí debería leerlo otra vez para
para hacer preguntas. Pero bueno, haré las preguntas. No creo. Seguro que no. Me ha gustado mucho la búsqueda lingüística y la manera de hablar en las diferentes secciones del texto. Por ejemplo, me ha apuntado cuando el primo de Thomas en el perro mexicano dice, por ejemplo, Yayón, me imagino que significa el abuelo de la escopeta del abuelo, y luego encontrar términos como creepypasta u otros términos que yo no tenía ni idea de lo que eran, muy modernos, digamos, de milenios. Algunos lo que gusta o los entendía desde el contexto. Por eso, ¿cómo has obtenido ese resultado de, por ejemplo, cuando hablaba Seymour, el Seymour Talent, me parece, Sí. que en los años 70, tenía un lenguaje diferente. Cuando habla Thomas y habla de la música, de su música electrónica, tiene otro lenguaje. Por eso que se nota que hay una búsqueda detrás de esa construcción lingüística. Entonces, me gustaría saber cómo lo has obtenido, que hacía búsquedas tú misma o te salía como natural. Creo que he conseguido que cada parte tenga una voz distinta porque dejaba bastante tiempo entre escribir una parte y otra. La novela más o menos la he hecho en 10 años, entonces entre una parte y otra me daba tiempo a lo mejor a parar, a cambiar de referencias, a repensarlo todo y tal. Y lo que hacía mucho era como robar el estilo de los autores a los que quería que se pareciera cada parte. Entonces, por ejemplo, para la parte de Seymour, que creo que es una de las que más sorprenden a nivel de lenguaje porque es como una voz muy masculina y diferente a lo que se puede esperar de mí, pues leía mucho a Fante, a Bukowski, a estos autores americanos y como que dejaba que su voz entrase en mí para escribir como creía. Que escribías, sí. En el sentido de que yo dejo que la literatura entre para un poco tener ese estilo en el personaje. A lo mejor empezaba antes, 6 meses antes de ponerme a escribir, pero solo leía eso. Y también eso como cuando empecé a escribir la novela tenía como 20 años más o menos, como que también me sirvió un poco para formarme como escritora, para visitar distintas tradiciones buscando algo en lugar de un poco a lo loco. Gracias. ¿Hay una pregunta en línea? Sí. Pero puede encender el micro, a ver si se oye bien, espero que sí. Dinos algo, por fin. No se oye nada. Qué raro. Sí. Ahora. No me había dado cuenta. Estaba el micro apagado. Hola, Daniela. Hola. Yo quería preguntar algo sobre la primera parte del libro, porque empecé a leer desde el principio y después quería leer Bajo Astral, pero al final no conseguí leer Bajo Astral porque esa lectura es una lectura muy difícil, no por cómo es escrito, porque es escrito muy, muy bien este libro, pero es un género muy inquietante para mí. Me inquietaba esa historia. Y entonces cuando cuando llegué hasta Bajo Astral, dije, pero no puedo empezar esto porque si empiezo voy a leer, porque es una lectura, es algo que leí en un comentario. Alguien escribió que es una lectura que obsesiona al lector y a mí eso me pasó. Una lectura que obsesiona porque uno quiere ver lo que pasa, siempre quiere leer más. Pero una lectura que también inquieta. Entonces, cuando llegué al final de esa primera parte, yo dejé el libro porque era inquietante para mí. Pero muy interesante la historia y algo que me interesó particularmente fueron esos personajes, Sara y Tomás, si me acuerdo bien el nombre del hombre. Y los dos pertenecen a una generación de jóvenes alrededor de los 30 años y algo que he notado, que no sé en español, que he notado, se dice así en español, es entre los escritores españoles jóvenes es que
pasa muy frecuentemente que describen personajes que tienen vidas difíciles psicológicamente, que toman droga, que tienen una vida desordenada. Entonces quería preguntar si eso es por un problema que hay en las jóvenes generaciones en España y los escritores están observando eso, o sea, si hay un... Scusate, sono molto stanca, quindi parlo con difficoltà. Si hay un particular interés de los escritores españoles de esa generación por esos problemas sociales, porque también en Los Escorpiones los personajes de esa generación tenían esa peculiaridad, que todos tenían una vida muy difícil a comprender, muy difícil a organizar y iban buscando refugio en sustancias, en el alcohol, en la droga y en una vida desordenada. Y podían, por ejemplo, estoy pensando en Sara, ella solo con la ayuda de la madre podía seguir viviendo autónomamente, pero aún no había encontrado su lugar en la sociedad, su lugar en el trabajo. Y eso me interesaría saber saber algo más de ese tema que se encuentra muy de frecuente entre los escritores españoles de esa generación. Que yo tuve la impresión, no soy una experta de literatura española, pero... Bueno, yo creo que más que la adicción a las drogas como tal, lo que me interesaba era la adicción en general. Para mí, cuando estaba construyendo la novela, quería que todos los personajes estuvieran buscando algo, que en el fondo, aunque sea muy ñoño decirlo en voz alta, es el sentido de la vida, que no podían encontrar, en parte porque se hacían trampas a sí mismos. Sí que es cierto que salen muchas drogas en la novela, pero también salen muchos medicamentos, muchos personajes están medicados de una forma u otra, muchos personajes del libro también están adictos a internet o a las redes, también al amor. Hay una construcción que es deliberada a lo largo del libro de personas que deciden enamorarse de otras que no les puede dar nunca lo que ellos buscan y en realidad es que no quieren que se lo den porque así pueden siempre seguir buscando. Entonces, aunque las drogas es lo que más se nota y sí que hay componentes en la literatura española muy, muy generacionales ligados a las drogas, para mí no era tanto una fascinación por la droga y el alcohol y el tabaco, sino esa cosa que yo he sentido muchas veces de que siento que estamos buscando algo y que en lugar de ir hacia ahí vamos en dirección contraria, ¿no? Es un vacío existencial, ¿no? Al final. Pero igual sí que es generacional, como ha dicho Daniela, piensas que sí que puede existir ahora más esa sensación más de vacío, precisamente a lo mejor porque tengamos unas vidas a veces un poco paralelas a la vida real y las vidas virtuales que en el fondo tenemos todos un poco y que eso nos deje en esa sensación de vacío. O, no sé. Me cuesta contestar porque por una parte diría que sí, que hay elementos para pensar que estamos más angustiados ahora que en otros momentos de la historia, pero creo que absolutamente todas las generaciones han pensado que su generación era la más angustiada y la que peor lo está pasando de la historia. Entonces no sé, sí. Pues sí, de que lo sabremos dentro de la siguiente generación, igual cuando mire hacia atrás, tendrá esa perspectiva, ¿no? ¿Qué más preguntas y comentarios tenemos? Yo soy Mariolina. Hola. Para empezar, su libro es muy culto, hay mucha cultura dentro y a veces irónico, divertido también, pero muy largo. Lo que me he ido preguntando a lo largo de la lectura es por qué necesita tanto y sobre todo al final del libro, para llegar a un final donde parece que nada de lo que ha pasado, que nos ha contado Margherita, Rafaela, todos, nada es verdad. Todo es posible sin pruebas. Y dentro de... Me
me hizo, como decía antes Daniela, no es que me obsesionó, pero a un momento, leyendo de toda esta gente que bebe, se droga, se cala cualquier cosa, se encuentra fatal, vuelve a beber y a calarse cualquier cosa y se marea, y se marea, y están todos mareados. A un momento yo estaba mareada y no me ha dejado la sensación de este mareo literario, digamos. Me he olvidado de decirle que su estilo es precioso, escribe muy bien, se lo felicito, pero tengo una pregunta de este tipo. A un momento dice que Goebbels, me imagino que sea Goebbels el nazista, okay, censuró a la nota la justa, a una frecuencia que se demuestra que no es posible, pero lo hizo en el año 53, cuando llevaba 8 años muerto. ¿Se trata de Goebbels lo que que me imagino yo o es otro? Un musicólogo. Yo he pensado, ¿será Goebbels un musicólogo de los 50? No, es Goebbels nazi. ¿Se interesaba de la justo? Sí, es una teoría de la conspiración muy habitual. Que Pero Goebbels a lo era mejor hay algún musicólogo. dato inadecuado, puede ser. Las teorías de la conspiración a veces son así, que Ok. no están del todo ajustadas. Pero el año, Puede ser, puede ser. el año no, murió en Excepto si se fue a 45. Argentina, no lo sabemos. ¿Ah? Excepto si se fue a Argentina, no lo sabemos. Todo el mundo sabe. ¿Cómo hiciste para la documentación, la parte histórica, hablando un poquito más del capítulo así que leíamos que transcurre justo además aquí en Italia, en Roma? ¿Cómo hiciste un poco para documentar esa parte? Para la parte de Italia. En general el libro, pero la parte de Italia un poco como era sobre todo el capítulo en el que se recomendaba leer. Pues sobre todo me puse a ver documentales sobre ese periodo histórico y a leer libros escritos en ese momento. Me fueron bastante útiles un recopilatorio que hay de todos los artículos de prensa que escribió Gabriel D'Annunzio. Me gustó mucho un cómic que se llama Fiume, de David B. Ese me gustó mucho para coger un poco el ánimo. Y bueno, en realidad casi todo no tanto con investigación rigurosamente histórica de archivos ni mucho menos, sino con libros y películas que trataban ese momento. Me hace gracia porque, bueno, gracia, es curioso porque nombras al conde, ¿cómo se dice? Chiziano, que estuvo en este edificio. ¿Ah, sí? No, si no recuerdo mal, ¿no? Era el esposo de la hija del duque. Sí, Emma Mussolini, ¿no? Y el que era en aquel momento propietario de este edificio era amigo de ellos. Y entonces durante una temporada, él no pasó aquí mucho tiempo, pero Emma Mussolini estuvo en este edificio donde estamos ahora. Y él, bueno, como estaba mucho que iba y venía y tal, pero estuvo una temporada que estuvo aquí. Me hizo mucha gracia que estemos hablando del libro de un personaje que haya estado físicamente en el sitio donde estamos, ¿no? Aquí, está Mussolini. Sí, sí. Era el propietario, de hecho el nombre real de este edificio es Villa Frontoni y el propietario, no me acuerdo ahora el nombre, Angelo Frontoni me parece que era, y eso se hizo bastante amigo de este conde Tiziano y de Emma Mussolini. Entonces durante una temporada que él no estaba aquí les dejó la casa y estuvieron residiendo en este edificio. Entonces me hacía mucha gracia estar leyendo la novela de un personaje que estuvo aquí de verdad, ¿no? Sí, es una curiosidad, digamos, sí. A mí una de las cosas que sí me ha gustado mucho del libro es la estructura que tiene, ¿no? Que incluso en algunas críticas que leí y tal comparan con los detectives salvajes, seguro que te han comparado, ¿no? Con muchas otras novelas y escritores, ¿no? Y sí me parece muy ambicioso, ¿no? Eso es, el tener estas historias enfocadas desde distintos momentos históricos, con personajes distintos, ¿no? Y entrelazarlas con una temática al final, o sea,
sigue una temática común a lo largo del libro, ¿no? No te, eso es, ¿no te supuso o te salía de una forma bastante fluida? ¿Te supuso todo un reto para ti? Porque eres joven, tienes una trayectoria literaria relativamente corta y eso me parece que es una novela muy, muy ambiciosa y con un muy buen resultado, eso como hemos visto, ¿no? Y es algo realmente para mí admirable, ¿no? ¿Era intencionado meterte en un proyecto así, de estas características, o fue surgiendo según ibas escribiendo? Porque tú misma lo has dicho, son 10 años, ¿no? De escritura. Pues bueno, al principio, lo primero de todo sí que se me ocurrió que quería hacer una novela más o menos extensa, pero iba a tener un formato distinto. Iba a estar escrita, igual que en la primera parte hay muchos posts dentro del foro de los suicidas de internet, iban a ser todo posts de un foro. O sea, iba a tener un formato mucho más experimental y probablemente muchísimo más duro de leer para el lector porque no había conexión y tal. Ahí fue cuando paré porque tampoco me daba de sí. Cuando regresé a ella me di cuenta que a mí como lectora agradecía que hubiera arcos narrativos más claros y entonces ya empecé a distribuir. Pero todas las historias que había querido contar en ese borrador más bruto, que era, por así decirlo, una historia detrás de otra y otra y otra y otra, quería salvar muchas. Entonces enseguida me empezó a quedar una arquitectura muy grande. De hecho, era más grande, pero le quitamos un buen cacho. Wow. Sí. No está mal, Sí. sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, voy a hablar como generación Z presente para decir que me gustaría preguntarte, porque sí que es verdad que creo que el tema de que todas las generaciones piensan que son las más sufridas es totalmente cierto. Pero tal vez sí que es característico de las generaciones más modernas es el tema de cómo eso afecta en las redes sociales, en internet, el tema de los foros, lo que dices, ¿no? El crear personalidades en las redes sociales y demás. Entonces, como que para mí tenía sentido que eso estuviera incluido, pero como yo no me paraba de pensar, ¿y de dónde le ha surgido la idea de la anedonia? ¿Cómo entra ese factor de que la música es como lo que crea esa percepción, esa depresión, esos pensamientos suicidas en las mentes que se hablan en el libro? Bueno, yo creo que no fue tanto idea mía, sino que cuando elegí más o menos el material literario que quería emplear, que tenía mucho que ver con foros o comunidades online, era algo que la propia gente de ahí hablaba todo el tiempo. No, no se trataba tanto de que yo estuviera decidiendo voy a crear un videojuego de estas características, que tiene una música de estas características, sino que era, digamos, el tipo de cosa que se respiraba en esos lugares. No, de hecho, al principio, influenciada por una novela que me gusta mucho que se llama Parpadeo de Rothstark, yo pensaba que iba a ser una película, pero me di cuenta que para el lenguaje de las generaciones que quería hablar tenía mucho más sentido que fuera un videojuego. Gracias. O sea, hay tantas cosas. En la parte esa que leímos, la historia aquí en Roma, hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, esas orgías que se dan en casa del señor Cantarulli, son inverosímiles. O sea, son típicas de la República de Fiume. Si tú te lees a Giordano Bruno Guerri, el amante guerriero, la biografía de Gabriele D'Annunzio, esto sí, cabe ahí, en Fiume. En Roma es imposible. Aquí hay un milenio de cultura papal. Aquí un advenedizo como ese Cantarulli no pudo tener ese espacio para montar esas fiestas multitudinarias con tanta gente, etc. Porque aquí es diferente. Si te ves a Roma de Fellini ya te vas a tener una idea de lo que es Roma con su aristocracia, sus cardenales, sus familias papales y principescas. O sea, esto me ha impactado un poco porque no funciona bien. Además, la presencia de reptiles en todas esas orgías son como el delirium tremens de Edgar Allan Poe, me imagino, ¿no? ¿Tiene algo que ver?
Bueno, puede ser y está bien que me lo digas porque toda la documentación que hice sobre Roma e Italia fue estando fuera de Roma e Italia, pero debo decir que a mí como autora no me preocupa tanto por varias razones. Para empezar, porque creo que al final la novela de Margarita dentro de la novela general, nunca, más bien pareciera por cómo acaba todo el libro que es una novela falsa y que de hecho es una novela, no es un diario de lo que de verdad sucedió, ¿no? Entonces ya entrando en ese registro, la verosimilitud de lo que sucede no, como que no me preocupa tanto. Eso es lo primero. Y lo segundo, de todas formas, tal y como yo intenté que se tratase la mansión Canturelli dentro de la misma novela, incluso creyendo que todo sucedió tal y como sucedió, estaba tratada como una anomalía, ¿no? Dentro de la vida de Roma. Eso es algo que decían en la primera conversación dentro de la casa y tal. Pero bueno, está bien que me lo digas para que si vuelvo a tratar este escenario lo tendré en cuenta. Sí, claro, porque tú dijiste, me documenté con las cartas de anuncio, ¿no? Por ejemplo, sí. Pero él era un mentiroso. Él escribía solamente lo que le hacía cómodo a él. Hay gente que le ha estudiado. Ese señor Giordano Bruno Berri es el número uno históricamente hablando. Bueno, gracias. A mí de esa parte, por ejemplo, sí que me ha gustado mucho que te deja esa duda que uno está leyendo cuando empieza al principio, ¿no? Que recibe el editor, que recibe el manuscrito, cómo le interesa, que te deja, pero a la vez está el formato de los diarios, a veces pone la fecha, luego te dice cuándo vuelve a escribir. Parece de verdad que estás leyendo los diarios de alguien, ¿no? O sea, me parece que está hecho con muchísima verosimilitud, ¿no? Y eso me parece súper interesante, porque es eso, porque te metes, por lo menos yo me metí completamente en el personaje, completamente en la historia, aunque luego, como tú dices, pueda tener esa parte que pueda ser más novelada, o incluso aunque sean los diarios, uno puede, pues es como Danunce, puedes mentir y contar en tus diarios la parte que te interesa, ¿no? Y puedes verlo desde tu punto de vista y a lo mejor otra persona, hombre, es decir, si alguien pega un disparo no es un hecho objetivo, pero como ha vivido cada uno un hecho, distintas personas están en el mismo sitio y luego les preguntas y tienes opiniones muy distintas, ¿no? Pero me gustó mucho que de verdad resultaba, o sea, el estilo que utilizaste, cómo lo planteaste, me parecía todo muy, muy creíble, ¿no? Y no sé con quién tuve, yo, fue contigo que en toda esa conversación que me dijiste, ¿verdad? Pero los diarios existían, fue contigo que lo hablé, ¿no? Y digo, no, hombre, yo creo que es todo ficción, pero uno llega a dudar si de verdad esos diarios existían. Eso me parece que es o sea, que tiene mucho mérito, ¿no? Bueno, gracias. Aunque luego siempre hay un falseamiento literario, ¿no? Porque nadie en su diario escribe diálogos con acotaciones. Eso lo pensaba todo el rato mientras escribía. No. Pero decidí primar la literatura y que quedase bien leído. Yo cuando he escrito diario no hago guión, sí. Tal, dijo, vamos yo pongo guiones a veces, no, la verdad que pero nunca. Igual es una excepción, a mí por eso no me sorprendió. Sí, a veces sí reproduzco pequeños, sí, aquí contando intimidades. Los que escribís diarios ponéis mira, ¿sí? Pues queda bien, ¿ves? Pues fue una discusión entre mi editora y yo de que a las dos nos parecía que en realidad en un diario nunca escribías así, pero decidimos ir para adelante, aunque no fuera tan verosímil desde nuestra óptica. Hay varios ejemplos de que esa posibilidad también se practica, ¿no? Sí. ¿Qué más? Domenico, ¿tú lo has conseguido leer? Un poquito me dijiste. Sí. ¿Quieres comentarle algo? ¿Alguna duda? Al momento no, estaba pensando si voy a preguntar algo. Después, okay. Te pilla la traición, decimos en español, ¿no? Sí, sí. A mí me ha llamado la atención la presencia de los tres, de alguna manera profundizan los personajes. Martin, el primero, el perro mexicano, a Thomas, me parece, ¿no? Que no te quiero decir. Espera que no lo he resultado, ¿no? Ah, no, Manuel. Barcelona, 2001, sí, Manuel, Fabrizio, Marta, que le han puesto letras, ese personaje que luego se inspira en la universidad. Y cuentas un poco eso, ese Manuel. Luego descubriremos que se trata de ese mismo personaje que Sara tuvo en el cementerio, ¿no? Es el mismo personaje. Cuando murió el tipo de internet, nunca lo había encontrado.
Y luego tenemos todo es bien. ¿Qué quiere decir? Impulso de muerte, Ah, creo. Hace mucho que lo escribí. Espero que no estar mintiendo. Pero... sí, y allí hay mucha muerte porque Tomás está en Bilbao, en el Museo Guggenheim, hay ese tío que se queda colgado en el árbol, que se había metido de todo. Y luego tenemos el sol negro donde Martin, que era súper inteligente, que sabía de todo, de economía, y luego acaba en la red, ¿sabes? Que acaba en la red de Micaela Alessandro. Y quiero saber qué papel juegan esos interludios. Pues al principio la parte de Martin iba a ser más larga, iba a ser una pequeña novela, pero la cortamos porque se estaba quedando el libro demasiado gordo. La parte de Bilbao iba a ser parte de la quinta parte, iba a ser como comenzase, pero me dieron ganas de escribir sobre el personaje de Manuel y no sabía qué hacer porque no quería añadir una novela más, no sabía cómo meterlo dentro de otra novela tal, y pensé, bueno, es mi novela, puedo hacer lo que quiera, puedo llamar interludio y contar eso. Y entonces a partir de ahí me salió la solución de cómo de una parte que era en otro escenario sacarla y ponerla antes, etcétera. Pero eso fue una decisión muy tarde dentro de la escritura. Al principio cada cosa iba a ser su propia novela. Y los metiste luego. Sí, uno abrevié una cosa y lo hice interludio, otro lo saqué de su parte y lo cerré más, y el primer interludio de hecho lo escribí súper tarde, como un año antes de que saliera la novela, que ya estaba casi entregada ahí para imprimir. Pero me apetecía profundizar más en ese personaje. Sí, eso además que quería ser su hermana. Sí, tenía ganas de contarla y no sabía cómo, si no. También me apetecía porque hablando con una amiga justo cuando llegamos a ese momento de la edición del libro, me di cuenta de que no había tratado mucho como la historia del primer internet. O sea, como que ya habíamos llegado a un momento muy de redes sociales y tal. Y al menos en castellano no hay muchas historias que hablen de cuando te tenías que conectar a internet y se cortaba el teléfono. Eso, me apetecía contarlo. Sí. Y ese pequeño artificio de ponerle fechas posteriores al final. Pusiste fechas. Ah, vale. O sea, el libro está imprimido en mayo del 24 y luego le pones septiembre, noviembre. Pues fue un poco azaroso también. Estábamos haciendo las cuentas de la novela porque tanto de cuándo se iba a publicar como de cuándo... Hay un momento que en un libro como Los Escorpiones es muy importante que entra una persona a corregirlo y no corrige solo si tengo una falta de ortografía, sino que se pone a decir, aquí has dicho que era 2014, pero han pasado 6 meses y sigue siendo 2014, no puede ser ahí. Como alguien que hace ese trabajo y está muy bien. Y salieron las cuentas a que habíamos pasado del presente. Y fue como, por eso, por la dinámica. Y tuvimos como un momento de duda y pensamos, bueno, pues adelante, sí. Pero no fue algo deliberado, fueron necesidades de producción. Un poco a lo Bolaño, ¿no? Sí. Y volviendo de nuevo al capítulo de Margherita Vitale, ¿por qué? O sea, ¿qué te atrajo en concreto para escribir ese capítulo? ¿Eso habías leído previamente? ¿Conocías ya un poco la historia? ¿En qué te inspiraste? Se mezclaban varias cosas. Quería hacer un escenario histórico porque me parecía que todas las teorías de la conspiración en algún momento se remontan al pasado. No hay casi teorías de la conspiración que digan esto es malo aquí mismo ahora desde el año pasado. Siempre hay como un elemento que va hacia atrás y que justifica toda la trama. Y me apetecía tratar periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Primera, no, estaba bastante dudosa. Y lo primero que pensé es entrar en la Guerra Civil Española, porque también había muchos elementos de misticismo, ¿no? Lo que me gusta mucho del paso de la entreguerra a la Segunda Guerra Mundial es como el misticismo empieza a adquirir muchísimo poder, de tal manera que incluso guiaba decisiones políticas de algunas personas. Pero me pareció un follón meterme en Guerra Civil Española, teniendo en cuenta que iba a publicar en España
y en ese momento no tenía ni editora ni nada, era todo un salto al vacío. El mundo alemán me parecía muy, muy explotado literariamente y fue un poco azaroso que dijese, bueno, voy a leer algo sobre fascismo italiano, y enseguida me encontré con La República de Fiume y me pareció fascinante y me alegré mucho de haber salido de España, que era la primera idea. Sí, porque es algo que, como te has dicho, no se trata tanto en la literatura española, ¿no? Sí, claro. Desde ese punto de vista resulta llamativo, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿En línea hay alguien más que quiera participar? Ahora te has dado cuenta de que está aquí. Te has saludado, ¿eh? Te has saludado. Yo quiero saber. ¿Tú, sí? No. No, tú primero, te dejo. Sí, tú tranquila, no hay ningún problema. Quiero saber sobre el proyecto que estás escribiendo, aunque ahora volvamos a los escorpiones, pero tengo curiosidad por saber qué estás escribiendo ahora. Pues estoy escribiendo una novela sobre la Universidad Española. Bueno, la universidad en general, pero se enfoca en la Universidad Española, acoso sexual, abuso de poder, burocracias horribles, etc. No está mal, ¿no? Sí. Y también creo que vas a tener para más de 800 páginas. No, espero que no, que quiero acabarla aquí. Tema hay, desde luego. ¿Eres tú quien quiere presentarlo? La relación de Thomas con su madre, ese omnipresente ser en toda su vida y desaparece solo en un momento, porque siempre ella madre, y la llama siempre madre. Me explica un poco, refleja un poco tu manera de no saber nada de tu, no quiero decir, la madre, como yo soy madre, me preocupa un poco. Si hago algo con mi hijo, que luego mi hijo me dice, bueno, la presencia de madre tan presente en mi vida, pues. No, la verdad es que mi madre es una persona estupenda. Si ella pudiera, cada vez que hago un evento, volaría aquí y vendría solo para estar aquí con la gente. Nada que ver. Es verdad, podría haberlo dicho y seguro que se habría conectado. No tiene nada que ver con mi propia experiencia. Ahí fue como... ¿Con tu idea de madre? No, tampoco. Hay cosas que simplemente se me ocurren y siempre pensé al personaje de Thomas como muy reprimido, y en el paquete de cosas que a uno lo reprimen durante toda su vida pensé que la relación con la madre podía ser clave, incluso más que con el padre, ¿no? A nivel de pudores y esas cosas. Pero fue como un acto de imaginación. Para los que habéis leído la primera parte, sobre todo, no sé si os imagino que sí, que se ha pasado algo parecido a mí, ¿no? Que eso, que ya somos un poco de otra generación, nos ha sorprendido todo ese mundo que se esconde detrás de Internet, ¿no? Yo creo que es una cosa que horrible. ¿Tú eso lo conocías antes o fue documentándote para escribir el libro que poco a poco fuiste entrando en todo esto del deep web y toda esta cantidad de... Conocía gran parte de lo que sale ahí, no tuve como que documentarme, porque creo que es de estas cosas que si tienes que documentarte, como es algo que está sucediendo ahora, probablemente quedaría falso. Era algo con lo que yo ya había crecido, pero sí que el foro de los suicidas me lo encontré. Primero quería que la novela, esa primera parte, sucediese en Reddit, que es una red social parecida a un foro, pero justo entrando en Reddit y buscando en qué sección de Reddit encajaba mejor y tal, me encontré ese foro que no lo conocía, y lo primero que hice fue estar un buen rato dentro de él. Me pareció un lugar horrible, no sabía si usarlo o no, pero me parecía a la vez muy poderoso. Hombre, como material literario es increíble, ¿no? Me imagino. Sí. Me gusta también la nota que pones al final, ¿no? Donde comentas también que no recomiendas que la gente entre, no sé si es ahí en concreto, ¿no? Sí. Recordar, ¿no? Y que tampoco, no sé si tienes aquí algo así como que eso, que tampoco es que estés incitando a suicidio, aunque se hable tanto a lo largo de la novela, ¿no? Porque claro, uno leyéndolo, ¿no? A veces eso se pregunta, ¿no? Un poco lo que ha dicho Silvia al principio, ¿no? Wow, una persona tan joven que trate estos temas que son realmente tan, por un lado asustan, por otro lado son angustiantes, también Daniela lo decía, ¿no? Hay momentos que sientes eso, como la novela entra en tu cabeza y a veces te cuesta hasta un poco salir de ese universo, de ese mundo, ¿no? O sea, a mí sí que
capturó hasta el punto ese de tener esa sensación un poco de dejarte arrastrar por esas sensaciones. Entonces, bueno, tú ya has comentado que en aquel momento ya no te encontrabas tan bien, ¿no? Que iba a decir, cómo hacías para luchar un poco contra esas fuerzas, ¿no? Que arrastran de alguna forma, ¿no? Y es una de las cosas que hemos comentado, ¿no? Con los lectores que pasaban por aquí, que nos llevan el libro en préstamo y tal, era eso, cómo descubrir que hay, yo creo que eso, que nos resulta ya un poco sorprendente y en cierto modo un poco lejano ver toda esa información oculta en internet que está ahí y en la que se mueve tanta gente, sobre todo tanta gente más joven que nosotros, ¿no? Y es un poco ¿cómo se dice? Asustadizo, no, ¿cómo se dice? Asusta, ¿no? Sí, asustador, ¿no? ¿Cómo se dice? Asusta mucho, sí. Impresiona, ¿no? No sé si os pasó algo parecido. Sí, ¿no? Nosotros entramos poco en internet. Tú paraste también. O sea, sí que es verdad que con la novela de Sara siempre hay como una identificación de la misma generación, siempre como si me siento no acompañada, pero sí entiendo muy bien el contexto porque es el mismo que el mío. Entonces, más allá de que pueda vivir en esas situaciones, es tan cercano a veces que me asusta y yo tengo que parar. O sea, sí. Me dio mucha impresión. Claro, porque te metes en la atmósfera, te metes un poco en la mente, ¿no? De los personajes y sí, yo creo que hay que hacer como un ejercicio para que no te afecte a nivel personal, ¿no? Por lo menos a mí también me pasaba, ¿no? Es que no hay amor. ¿Por qué no hay amor? No sé. Bueno, yo creo que el tema no es que no haya amor, ¿no? Pero cuando tú estás en un mal lugar, o sea, cuando una persona elige repetidamente malas personas de las que enamorarse, normalmente es porque en cierto modo es lo que está buscando, ¿no? Entonces yo diría que si mis personajes entran todo el rato en situaciones románticas que todo el mundo ve desde el minuto uno que son una mala idea, es porque en el fondo tampoco querrían enamorarse de alguien, ¿no? Pero les gusta más la casa. Tiene una historia linda con esa, ¿cómo se llama? Alison. Yo no diría que es linda, yo creo que el peligro se ve desde el minuto uno de lo mucho que lo va a hacer sufrir. Hay emoción. Él se emociona. No, ¿cómo se llama? Sí. No sé, yo intenté incluso ahí que pueda haber un momento más de esperanza, que todas las relaciones románticas fueran horribles. Fue algo más o menos deliberado. Sí. Pero tú has dicho que ese es mi libro, yo escribo lo que quiero. Sí. O sea, tú renunciaste a ponerle una física de amor, de sentimiento, de romanticismo, no lo sé. Sí, no sé, supongo. Sabe que yo con este libro yo he estado en Guerra y Paz. Pero Guerra y Paz todo es amor, ¿no? Con guerra, con muertos, pero es amor. Y el tuyo es un Guerra y Paz, pero sin paz. Sin amor. No, yo creo que en el caso concreto de esta novela me interesaba mostrar justo esa sensación de que nada te puede calmar. Por ejemplo, en otro tipo de escenarios quizás sientes que tienes algo contra lo que luchar o algo por lo que luchar y en ese sentido es mucho más fácil arrojarse a las pasiones, ¿no? Para bien o para mal. Pero yo quería más bien tratar a un montón de personajes que precisamente porque no tenían nada claro contra lo que rebelarse, se buscaban sus propios problemas. Ese era un poco el arco de personaje que yo les puse a todos mis protagonistas. No digo que no haya amor en el mundo, seguro que lo hay. Bueno, sí, hay amor en el mundo, sí, está bien, pero en el libro no quería retratar esa parte de la experiencia. Los personajes son tuyos, pero sí, son todos imaginados de cualquier modo, ¿no? Sí. Samantha está muy enamorada de Martin. Bueno, pero también parece una mala idea desde el principio, ¿no? Desde fuera, ¿no? Sí, pero ella está. Él lo trata de una manera que ella se parece la más tonta de todas, la más inteligente, lo entendió todo. Sí. Me encantó hacer eso, sí, que pareciera muy tonta y luego fuera muy lista. Bueno, muy lista tampoco, pero más espabilada, sí. Sí, espabilada. Sí, pero desde fuera cualquiera se preguntaría por qué ella está enamorada de
de un hombre así, ¿no? Que obviamente la trata fatal. Entonces, sí. Y cuando te dicen que es una novela generacional, ¿piensas que sí que lo es? ¿Te identificas? ¿O hay también gente que no? Hay gente a la que no le gusta que pongan etiquetas. Bueno, creo que tiene un elemento generacional con el que no voy a discutir porque es cierto y está bien, porque si no sería que estoy escribiendo de otros tiempos, pero también creo que hay elementos universales que se pueden disfrutar más allá de mi generación. Nos dio un poco de miedo a mi editora y a mí cuando ordenábamos las partes que la parte más generacional fuera la primera, porque no sé si os habrá pasado a vosotros por edad, pero nos daba mucho miedo que expulsase a lectores que no fueran de mi generación, porque había mucho momento internet y tal que a lo mejor no os podía no interesar. Pero yo pensé que bueno, que sí que puede interesar aunque no seas de nuestra generación y que está bien. Yo creo, no sé, mi punto de vista es que sí que es interesante, es más como eso, la sorpresa ante todo un mundo, quiero decir, todo el mundo sabe que claro que existen infinidad de, puedes encontrar mundos enteros en internet, ¿no? Pero sobre todo algo, claro, de un tema tan sórdido y tan triste como es el suicidio, ¿no? Y tan duro como es el suicidio y que, o sea, y descubrir que existen tantas capas, tantas realidades, luego también en ese caso la terminología que se utiliza, ¿no? Muchísimas esos sitios, palabras, términos. Eso, por ejemplo, nos daba mucho miedo, pero pensábamos, ¿qué hacemos? Poner una nota al pie, eso entorpece mucho la lectura. Quitarlos, le quita verosimilitud. No, yo creo entonces que lo está bien dejamos. porque te muestra como, tal y como es la realidad. A mí no me parece que eso simplemente, o sea, desde mi punto de vista, eso me parece muy sorprendente, pero a su vez muy interesante. El que sea algo, pues eso, ¿no? Que permita quizá a gente, pues eso, de otra generación conocer cómo es. Que una realidad que está ahí, que existe y que uno no puede cerrar los ojos a ello, ¿no? Bueno, puedes hacerlo si quieres, pero sigue existiendo igualmente, ¿no? Y pensaba, hablando de madres, ¿no? Pensaba, ¿no? Pues eso, en la gente más joven, las generaciones futuras, ¿no? Todo lo que hay al alcance de la mano, que como tú dices, antes habría otros foros, otra forma también, ¿no? De hablar del suicidio, por supuesto, aunque no fuese a través de internet, ¿no? Pero da vértigo, ¿no? Pero creo que es el objetivo, me parece, sí, ¿no? Sí. Eso es como yo lo entendí, como que tu intención es crear ese miedo y ese vértigo que yo lo viví. Sí. Y vende el libro, vende. Sí. Así que van a hacer una película. Ojalá. Puede ser, ¿no? Porque ojalá. Trainspotting, ¿no? En aquellos años fue... Bueno, puede ser, pero horrible. Pues bueno, ojalá, estaría muy bien. A mi bolsillo que vendría estupendamente, pero también es difícil de adaptar, ¿verdad? Si vende, quiere decir que... ¿Estás viendo la posibilidad de traducirlo al italiano, aprovechando que estás en Roma? En general, con este libro, Tan me contó que le sucedía lo mismo. No sé si habéis leído ese libro en el club de lectura, el de David Uclés, de la península. No, está entre los posibles libros para el futuro, lo tenemos ahí en la lista, pero justo se va a leer, el instituto organiza un club de lectura virtual a nivel mundial y es el libro de junio. Vale. Entonces eso ya nos ha frenado un poco para leerlo aquí también, porque se puede leer también, incluso hay la posibilidad de conversar con él en línea y todo, ¿no? Entonces estamos ahí. Bueno, pues el caso es que lo comentábamos, que hace mucho que no hablo con él, entonces no sé si ha cambiado algo su situación, pero los dos escribimos a la vez un libro muy gordo. Los dos tenemos la misma agente literaria y a la pobre mujer le cuesta mucho convencer a un italiano, un alemán, un francés de que se gaste tanto dinero en traducir un libro. Eso es una cosa que parece muy tonta y yo jamás había pensado, pero no ayuda mucho a la causa, la verdad. Lo largo que es. Es que no es lo mismo traducir un libro. Sabes que con eso te traduces 5 de otro... Sí. Pero bueno. Sí, la próxima lo hago más corto, a ver si me traducen. Artículos. Sí. Bueno, pues creo que muy bien, ¿no? Ha sido una lectura muy interesante. Yo leí la parte solo de Roma, por eso he escuchado, porque me interesaba conocer lo que pensaban de ellos del libro, que lo han leído todo. Y a mí me ha gustado la ambientación del capítulo de Roma, me ha gustado mucho. Pero quizás lo que dice él sobre el tema de las fiestas de ese tipo, quizás sí, a lo mejor son más hacia después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hacia los años 50, ¿no? Que la sociedad
sea, los ricos podían tener de este tipo de fiestas, ¿no? Este tipo de fiestas donde muere gente, porque el capítulo es fuerte por eso, ¿no? Porque terminan con muertes, ¿no? Entonces, yo pienso que más un periodo un poquito después de la guerra, ¿no? Quizás cuando se destapa, ¿no? La gente. Y en cuanto a los ricos, pienso que sí, que han habido incluso muertes y personas que han salido en los periódicos. O sea, ha habido en la crónica, ha habido, creo, ¿no? Ejemplos. De caso Montesi, por ejemplo, pero ha sido después de la Segunda Guerra. Después de la guerra. No sé por qué has querido el final. Era porque tenía que terminar con estos dos asesinos, estas dos muertes, entonces tenía que ser muy fuerte la parte final de ese capítulo, porque para explicar las muertes, digamos, ¿no? O sea, era este el tema. Sí. Justamente. Para justificar estas dos muertes. Quería que acabase con dos muertes. Pero bueno, podía saberlo un poquito. Quería que se experimentase un gran caos a nivel de lector y también quería que el escenario fuera tan pesadillesco que pudiese entrar en el terreno de la fantasía. Porque, o sea, no tengo ni idea de si de verdad la gente hace alguna vez orgías con animales. Quiero pensar que no, Sí, vídeos y tal siempre hay, pero no sé, pero sí que quería darle un toque dantesco e infernal a todo ese film. Yo lo leí un poco así, pero me gustó la ambientación general del capítulo, me pareció correcta. Me hace gracia porque yo cuando escribí el texto, de hecho era el COVID justo cuando me tocó escribir el COVID el más duro y tampoco se podía viajar. Estuve muy muy brevemente en Italia y me sirvió el viaje para perder el cuaderno en el que había escrito gran parte de la novela, como 40 páginas o así perdí. Pero escribes en un cuaderno. Ya nunca más. Lo perdí en el aeropuerto de Fiumicino, fatal, y no me lo encontraron. Bueno. Sí. Pero fíjate que ya estaba eso escrito y lo tuve que reescribir de memoria todo el inicio y tal. Bueno, entonces gran parte de cuando quería localizar los sitios lo hice con Google Maps. Y el lugar en el que puse la mansión de Canturelli en mi cabeza buscando en Google Maps está muy cerca de donde vivo ahora. Era Monteverde. Sí. Pero recuerdo estar mirando en Google Maps las casas de mansiones. Bueno, mansiones. Hay edificios muy importantes. Incluso está la americana, ¿no? La Academia Americana. Es muy bonita. Aquí hay unos edificios estupendos. Claro, pues el caso es que ahora vivo ahí. Entonces vivo al lado de la casa de donde lo puse y eso me hace mucha gracia. Sí. Recuerdo pasear. ¿Monteverde o Monteverde? Monteverde Vecchio. Sí. Yo la pensaba más o menos donde vivo yo ahora. Cerca de la embajada del Televán. Monteverde Vecchio, diferente. Espacios, hay espacios. Pero en aquel entonces era más lojada el lugar. Que podía tener esas villas grandes. Bueno, pero también en ese barrio hay unos edificios que no conocemos porque no podemos entrar. Hay parques, jardines. Me hice pensar un poquito a la peli Ice White Shot. Sí. Con Kidman. Sí, la vi cuando estaba escribiendo esa parte de la novela. Y el relato original, que se me ha olvidado el nombre del autor, Relato Soñado, que es en el que está basada la película. A mí un poco, hace muchos años que la vi, pero un poco esas escenas así frívolas, esa vida así, a la grande belleza, ¿no? Es también la vida de la gente con dinero, desenfrenada, las grandes fiestas, sin llegar a esos extremos, pero me recordaba un poco a eso también. Por eso,
claro, claro, tampoco tengo un conocimiento de Roma ni de la historia de Italia tan profundo como para hacer si era posible o no que se hiciesen esas grandes orgías, ¿no? Pero eso sí que existe un poco esa imagen a veces también de la gente adinerada que a veces se aburre y que son capaces de cualquier estridencia, ¿no? Dentro de su propio aburrimiento. Hoy en día no se ve gente adinerada. Hoy en día todo el mundo, ¿no? Bueno, todo el mundo más gente. Descubrieron muchas fiestas de jóvenes con alcohol, con sexo desenfrenado y no es que era gente que tenía un montón de plata de... No, me refiero más a que están casi todo el día de fiestas o el hecho de tener esa especie de jardín botánico con animales, ¿no? Que eso sí que no está al alcance, digamos, de todo el mundo, esas mansiones. Quiero decir que son, sí, claro, beber o drogarse de forma desenfrenada lo hace casi cualquiera, ¿no? Pero de esa forma, digamos, con ese glamour, ¿no? Esa es la parte que me recordaba un poco a la candelabra. Siempre desconfío de los ricos muy ricos, ¿no? En plan, ha existido siempre esa desconfianza de... Existe un poco esa imagen, ¿no? Perdona, el detalle que no funciona es que todo el mundo tiene libre acceso a esta fiesta. Que la señora entra y sale como quiere. Y otra gente... No, van con invitaciones generales, excepto en la última. Excepto en la última. Mucha gente. Solo las putas. Que terminan mal. Gracias a la gran belleza tendría que tener la gran desesperación. Pero es un poco esto también, el vacío existencial. Porque si no hay eso, que luego, como dice Kierkegaard, todos somos desesperados. El más desesperado es que no siente ninguna desesperación. Pero quizás ese es el mensaje que transmiten los escorpiones, ¿no? Yo tengo una pregunta justo respecto a eso, porque, no sé, me ha venido un poco escuchando las diferentes perspectivas sobre el libro y lo que ha incitado, ¿no? Porque siento que ha concienciado hasta cierto punto sobre una cierta vivencia en Internet que a lo mejor otras generaciones no ven de esa manera, o que incluso es un poco un legado que permite describir una fase de la historia, o incluso es un desfogue. Pero me gustaría como, a veces como que no tiene tanto sentido lo que tú pretendías, sino lo que incitan el resto, pero me gustaría saber, en plan, realmente para ti qué había detrás de los escorpiones, en plan, qué era lo que tú querías lograr, querías impactar, querías simplemente desfogarte tú hasta cierto punto de lo personal o en lo generacional o en... Me apetecía intentar poner en palabras una tristeza que sentía que no era solo mía y que sí que tenía un componente a lo mejor generacional y que estaba muy aupada por la manera específica que tenemos de estar solos en un mundo que siempre está conectado a Internet. Ese era como el primer impulso. Luego ya creció por otras partes y hay otras cosas que se van de ese impulso inicial, pero ese no lo hice en plan voy a hacer un libro impactante o voy a hacer un libro para desfogarme. No, siempre quise que fuera una novela, no un relato de mi propia vida y que haya impactado pues mejor, pero no era como el primer impulso. Solo ha impactado, ha concienciado mucho. Yo lo que veo ahora es eso que hasta cierto punto, no quiero reiterarlo el mismo discurso de siempre, pero es verdad que está bien que padres y gente más adulta vean lo que puede causar Internet en la gente joven y el acceso ahora que se tiene enseguida. O sea, que eso está genial que eso que tu novela haya propiciado eso, pero me imagino que eso no era por donde iban los tiros. Entonces quería saber un poco ese impulso inicial que veo que pues sí que tiene un poco de componente generacional, ¿no? Tal vez por eso hay tantos distintos protagonistas que van encajando las piezas, pero que al final retratan esa tristeza, esa depresión, ¿no? Eso es. Sí, por eso también quería que hubiera muchas voces, para que no fuese solo una persona, sino... de hecho, el primer formato de todos eran infinitos personajes y no se repetían. Luego el hecho de que volvieran a aparecer y tal fue posterior. ¿Y hay alguno con el que te... A mí la parte que más me gusta de la novela es la segunda, la de Tomás, la del perro mexicano. Es la que a mí personalmente más me gusta. Pero o sea, no por nada en especial, sino... Tomás en el pueblo. Sí. Esa es la que a mí más me gustó escribir y más me gusta cuando me toca releer algo para una lectura y tal.
por algo en concreto? No sé, creo que al tener un personaje que en cierto modo era distinto a mí porque era un hombre homosexual y algo mayor que yo cuando la escribí, me sentía más libre para expresar cosas que cuando estaba con Sara o con Margarita, que podían ser como más parecidas a mí. ¿Y que Sara se llame Sara? ¿Tú lo haces intencionadamente por tu nombre? Es que al principio en el ultra primer momento, como yo no sabía que iba a editar la novela o cómo iba a ser su formato final, pensaba que el personaje de Sara solo fuese una entrada para que pareciera una historia real. O sea, como que empezase Sara con una historia, pero luego viniera otra y otra y otra y fuera como que yo las hubiera recopilado de alguna manera. Como una especie de inmenso archivo y que el personaje de Sara hiciera un comentario sobre el archivo. Luego esa idea se perdió, pero ya le dejé el nombre. Porque eso inevitablemente casi todos los lectores cuando estamos delante de un libro buscamos qué hay de autobiográfico en ese libro. Yo creo que es una cosa que, excepto que sea ciencia ficción o algo así, pero automáticamente, ¿no?, nos da por pensar, ¿no? Y claro, el hecho de que coincida el nombre refuerza más esa, y tienes que estar también como pensando, no tiene por qué ser ella. Bueno, claro, a ver, ¿no? si me hubiera pasado, aunque fuera una décima parte de todo lo que hay en el Por eso. libro, Sí, estaría como una estamos maraca. aquí ahora. Sí, no me ha pasado nada de lo que sale en el libro. Bueno, Nada, exactamente. sí. Y de que estés hoy aquí con nosotros. Sí. Bueno, Ya muchas gracias por pasado venir este y rato. por leeros el libro, que además es muy largo. Gracias. Sí. Bueno, ha sido voluntariamente, ¿no? Se habían recomendado ese capítulo, está muy bien ver que ves que al final, ¿no? Te enganchaba y daba ganas de verlo todo. Tú tienes talento. Bueno, gracias. Sí, eso hay mucho mérito, ¿no? Bolaño también escribió cosas diferentes y alegres o más alegres. Creo que quiere que cambies de registro. Me encantaría porque escribe tan bien, es un talento. Mi novela de ahora es bastante alegre. Es crítica socialmente, pero del tipo de crítica social que te hace reír. No tanto que te hace llorar. Así que la siguiente es más alegre. Importante que no termine con un baño atrapado en México con un cartel de narcotraficante. Esperemos que eso tampoco pase, Tiene ¿no? que venir un policía de Barcelona para salvarlo. No va a pasar. No. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros por venir. Disfruta de lo que te queda en Roma. Me queda poco ya, Sí, por bueno, pero desgracia. disfrútalo, que es importante y bueno, quién sabe si no nos vemos en otro club de lectura con Ojalá. el próximo libro, a lo mejor, ¿no? En un tiempo, puede ser. Muy bien. Y gracias también a las personas que muchas estabais en gracias. línea. ¿Sí? Saludos desde aquí, desde Roma. ¿Sí? Y gracias por la intervención.